Un paseo por la ciencia. Tecnología, investigación, vinculación social. Acompáñanos en esta nueva aventura de aprendizaje. Un paseo por la ciencia. ¿Qué tal? Bienvenidos a Un paseo por la ciencia, el programa de la ciencia y la tecnología de la Dirección de Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En esta ocasión vamos a presentarles el tema La psicología en la violencia comunitaria. Para ello tenemos como invitados a la doctora Luz Adriana Orozco Ramírez y al doctor José Luis Ibarra Zagarduy, quienes son profesores e investigadores de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. En la sección Un paseo por la ciencia a mundo tendremos la participación de Roxana Elizabeth Galván Martínez con el tema Índice de Paz Global. Esta información es manejada, sustentada por el Instituto para la Economía y la Paz. ¿Qué es este instituto? Pues es un organismo mundial que reúne a líderes internacionales, a investigadores, organismos que realizan investigación, dan parámetros para que se disminuya la violencia en las regiones donde hay esta problemática. En la sección Un paseo por la ciencia México, también Galván Martínez nos presenta Índice por la Paz en México, también recomendaciones de este instituto que realiza investigaciones globales. En la parte de la sección Un paseo por la ciencia Internet, pues también ya es una costumbre, un hábito, la respuesta está presente, ya tenemos las preguntas de los internautas para nuestros invitados, quienes comentan, opinan y preguntan sobre el tema, en este caso, la psicología en la violencia comunitaria. Comenzamos precisamente dándole la bienvenida a la doctora Orozco, muy amable por participar en Un paseo por la ciencia. Doctor Ibarra, muy amable, bienvenidos a el programa de la Dirección de Televisión Universitaria. Doctora, coméntenos a manera de resumen dónde realizó su licenciatura, sus posgrados, otros estudios y funciones principales en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, por favor. Sí, soy licenciada en Psicología, con doctorado en Psicología en la Universidad de Sevilla, España. Me he dedicado desde hace 18 años, estoy dentro de la universidad, primero en la Facultad de Enfermería y desde hace 15 años en la Unidad Académica de Trabajo Social. Mis funciones, aparte de la docencia, pues ha sido el involucrarme en la parte de la investigación. Ahorita en este momento, desde el 2017, soy la líder del Cuerpo Académico de Estudios de Psicología, un cuerpo académico que estamos en un nivel en consolidación y donde la mayoría de los integrantes pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores. Perfecto. El doctor Ibarra Zagarduy, coméntenos también lo mismo, por favor. Sí, bueno, soy licenciado en Psicología y doctor en Psicología por la Universidad de Almería, España. Llegué aquí a la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el 2005 por un programa de jóvenes doctores que lleva el Banco de Santander, muy parecido al programa que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores de España con México. Y bueno, como la doctora, pues realizo funciones de docencia, investigación, formación de recursos humanos en investigación, difusión y soy integrante del cuerpo académico de estudios de psicología, de cuyo líder pues es la doctora. Correcto. Doctora Orozco, ¿qué es la violencia y qué es lo que origina la violencia? Que por cierto hay estudios internacionales que indican que cada vez se presenta más la violencia en diferentes partes del mundo. Y vaya que hay recomendaciones, hay indicadores para que disminuya, pero no ha resultado. ¿Qué es la violencia y por qué se está originando tanta violencia en el mundo, doctora? Sí, yo creo que este fenómeno social inclusive y ya estamos viendo que se está considerando una situación de salud pública. La Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? En su definición en lo que es la violencia,
determina que cualquier acto que pone en riesgo, ya sea física o emocionalmente una persona, y que hace que pierda su calidad de vida o su bienestar, afecta al ser humano, ¿no? Y entonces ahí es un fenómeno con muchos factores causales, que no podríamos estar determinando un solo factor causal, pero que eso es lo que hace que a nosotros como investigadores nos mueva el hecho de querer estar investigando este fenómeno, porque nosotros hemos visto también ciertas diferencias de acuerdo a las regiones en donde se presentan, ¿no? O sea, donde influyen muchos factores. Y uno de ellos pues son la psicología de las masas o las cuestiones sociales y la cultura principalmente. Correcto. La primera participación de la doctora Orozco. Es momento de ir a una pausa. Vamos a regresar con la doctora Luz Adriana Orozco Ramírez y con el doctor José Luis Ibarra Zagarduy, profesores e investigadores de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, quien nos están acompañando en el tema la psicología en la violencia comunitaria, y vamos a regresar un poco con esto, pero también vamos en el segundo bloque con su proyecto Indicadores de Ajuste Psicosocial en Jóvenes Víctimas de Violencia Comunitaria. Vamos a una pausa en Un Paseo por la Ciencia de la Dirección de Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Volvemos, pero antes vamos a la cápsula Un Paseo por la Ciencia México con Roxana Elizabeth Galván Martínez. Un paseo por la ciencia, México. Índice de paz en México. En 2018, el 69.4% de los homicidios fueron cometidos con un arma de fuego, y la violencia afectó tanto a los políticos como a los civiles, con al menos 850 actos de violencia política registrados durante el ciclo electoral de 2018. Al menos 175 candidatos o funcionarios fueron asesinados. La justicia penal efectiva requiere mayor inversión. Únicamente en 7% de los delitos se abrieron carpetas de investigación en 2017. Y menos del 3% se cerraron con una sentencia, lo cual arrojó una tasa de impunidad de 97%. El grave impacto económico de la violencia justifica el aumento del gasto. El impacto económico de la violencia se elevó al 10% en 2018, alcanzando los 5.16 billones de pesos, lo que equivale al 24% del PIB del país. En términos per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 41,181 pesos, más de 5 veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano. Además, esta cifra varía considerablemente de estado a estado. Va desde 10,808 pesos en Yucatán hasta 83,167 pesos en Colima. Eso implicaría un valor económico adicional equivalente a 11% del PIB de México de 2018, o más de 11 veces el gasto actual del gobierno federal en seguridad interna y justicia. Sin embargo, es imperativo no solo gastar más, sino también gastar mejor. El IPM 2019 presenta los datos y el análisis de las posibles soluciones para alcanzar una paz sostenible en México. Un paseo por la ciencia, México. Estamos de regreso en Un Paseo por la Ciencia con la entrevista con los doctores Luz Adriana Orozco Ramírez y José Luis Ibarra Zagarduy,
profesores e investigadores de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El tema, la psicología en la violencia comunitaria. Ya la doctora Orozco nos hacía el primer apunte, efectivamente coincidía en que la violencia se está incrementando en el mundo, no solo es exclusivo de México, muchas regiones del mundo está pasando esto, se hacen muchos esfuerzos y la doctora agregaba que esto pues prácticamente se trata de un problema de salud pública. Le queremos pedir ahora al doctor Ibarra Zagarduy, ¿qué tipos de violencia existen, doctor, y cuáles son los más comunes que se están presentando lamentablemente en México y en algunas regiones del mundo? Antes de entrar al proyecto que ustedes realizaron recientemente. Sí, bueno, la Organización Mundial de la Salud establece 3 tipos de violencia, 3 grandes grupos de violencia se puede considerar, que sería pues la violencia autoinfligida que se realiza una persona sobre sí mismo, que tiene que ver con suicidio, etcétera. Violencia interpersonal que se produce entre personas, y dentro de la violencia interpersonal hay que diferenciar la violencia que se produce en el ámbito familiar o de pareja y de la violencia comunitaria que se produce fuera del entorno familiar. Y ya el último grupo de violencia es la violencia colectiva, que ya son violencias que se ejercen entre grupos, entre grandes grupos hacia otros, ¿no? Por ejemplo, el Estado hacia ciertos grupos, ¿no? La violencia que puede generar el Estado hacia ciertos grupos. La violencia más frecuente, y realmente es la que nos interesa y la que se ha basado el proyecto, es en el impacto a nivel psicológico de la violencia comunitaria, que es esta violencia que se produce fuera del entorno de la familia, del entorno del hogar en sí, ¿no? Entre personas conocidas o no, y que realmente pues son los que mayores índices se presentan en México. Uno de los indicadores es que hay 1/3 de personas en México que han sido víctimas de un delito, ¿no? Que son robos, extorsiones, amenazas, e incluso se llega a que 3 de cada 4 personas pues considera que es muy inseguro vivir en su estado. Entonces es debido a esta violencia comunitaria que tiene algo es muy difusa la división entre violencia colectiva y comunitaria, porque a veces hay violencia comunitaria provocada por violencia colectiva que tiene relación con estos grupos de crimen organizado, ¿no? Inseguridad. Porque es la inseguridad que tiene que, en algunos casos, relacionado con el crimen organizado, pero no siempre. O sea, por eso se establece esa división entre violencia comunitaria y violencia colectiva. Correcto. Doctores, no sé quién de los dos quiera, ¿por qué violentamos a los demás? ¿Por qué violentamos a las plantas? ¿Por qué violentamos al ecosistema? ¿Qué está pasando psicológicamente en el mundo? Es la doctora Orozco. Sí, mira, como te decía, hay múltiples factores, ¿no? Uno de ellos pudiese ser la parte de la vulnerabilidad del ser humano en cuanto a que estamos viviendo en, digamos, a veces situaciones o hogares violentos, ¿no? O la violencia se normaliza, que eso es algo que hemos visto como fenómeno. O sea, ya los actos violentos o el que, como usted comentaba, que uno le haga daño a una planta, por ejemplo, lo vemos normal y no pasa nada. Los niños que les hacen daño a un perro o a algún animal y hasta se lo celebran, las redes sociales lo manejan y todos, o sea, lo celebran. Yo creo que la parte de violencia se ha normalizado, ¿no? Se ha normalizado. ¿Qué se tiene que hacer ante esta normalización? Yo creo la parte es la información. Yo creo que el hecho de no considerarlo como actos violentos, nos tenemos que ir hacia una cultura de la paz, ¿no? Hacia una resolución de conflictos de una manera favorable. Hay mucho enojo, hay mucha ira, hay mucha frustración en los seres humanos y esto mismo está haciendo que esto se esté tornando en un ambiente violento. ¿Cómo lograr esa cultura de la paz, doctor Ibarra? Bueno, sí, realmente es un trabajo complejo, ¿no? Para conseguir, nosotros como psicólogos podamos dar nuestro aporte, ¿no? Desde ver las causas psicológicas que, como ha mencionado la doctora, llevan
a la violencia, pero como ha mencionado la doctora, es un problema multifactorial. O sea, realmente se tiene que implicar muchas esferas, ¿no?, de la realidad pública a la hora de solucionar la violencia. A nosotros nos interesan las causas psicológicas, pero sobre todo, y es en lo que se centra el proyecto, es en el impacto que está teniendo en la salud y específicamente en la salud mental de las personas, ¿no?, este tipo de violencia comunitaria. Correcto. Entendemos que la solución no es sencilla, es multiinstitucional, es multifactorial, son muchas instituciones, organismos. De ello vamos a continuar. Solo que vamos a una pausa. Sintoniza Un Paseo por la Ciencia, el programa de la Dirección de Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Volvemos. Si quieres conocer el universo de la ciencia, te invito a que me acompañes en cada episodio de Ciencia para Niños. ¿Cómo funciona la electricidad? ¿Qué es el universo? ¿Qué pasó con el antiguo Egipto? ¿Qué es el ADN? Conoce desde la historia de los mayas hasta el descubrimiento de la física y la realidad virtual. Yo soy Andrea Zapata y no te pierdas Ciencia para Niños, solo por TV Watt. Conoce los avances en materia de investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de periodismo científico. Yo soy Eliet Coronado y te invito a que nos acompañes a ver de cerca el trabajo de investigación y la producción de conocimiento de nuestra universidad. Periodismo científico solo por TV Watt. Estamos de regreso en Un Paseo por la Ciencia. El tema de hoy, la psicología en la violencia comunitaria. Nuestros invitados, los doctores Luz Adriana Orozco Ramírez y el doctor José Luis Ibarra Zagarduy, profesores e investigadores de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Ya nos han comentado lo que es la violencia, cómo crece la violencia en el mundo a pesar de los esfuerzos que se realizan por organismos nacionales e internacionales. No dudamos, está haciendo lo propio la academia, los investigadores, los organismos nacionales e internacionales, así como el Instituto para la Economía y la Paz y otros organismos que no dudamos hacen esfuerzos en ese sentido. Ahora queremos que nos comenten sobre el proyecto Indicadores de Ajuste Psicosocial en Jóvenes Víctimas de Violencia Comunitaria. No sé quién quiera iniciar. La doctora Orozco, por favor. Sí, este es un proyecto que surge de un proyecto en conjunto con otras universidades. Es un proyecto de... ¿Qué universidades, doctora? Es la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma del Estado de México y dos cuerpos académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pero ¿sí? liderados por la UAT. El proyecto es liderado por la doctora Gloria Gurrola de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ah, correcto. ¿sí? Muy bien. Ya nosotros teníamos un trabajo previo con estas universidades en lo que viene siendo proyectos de CUMEX, ¿no? Habíamos estado asistiendo a lo que son el Consorcio de Universidades Mexicanas, sí. Y de ahí se conformó un grupo para poder presentar esta red que fue aprobada en el 2014 y la cual el año pasado nos evaluaron y fue aprobado por la forma en la que hemos trabajado. ¿Qué hicieron todas las instituciones participantes y cuál es el papel que realizó la Universidad Autónoma de Tamaulipas? Sí, la primera parte consistió en un diagnóstico, ¿no?, de cuáles son los indicadores de ajuste psicosocial en jóvenes universitarios víctimas de violencia comunitaria. Entonces, cada una de los cuerpos académicos hizo la aplicación de instrumentos para poder determinar, digamos, estas repercusiones o el impacto que tenía la violencia comunitaria no solo en la salud mental, sino también en otros indicadores como el hecho de el cambio de estilos de vida, ¿no?, derivados de la violencia que se vive en los contextos donde lo estudiamos.
Correcto. Doctor Ibarra, ¿nos puede, en resumen, compartir qué resultados arrojaron este proyecto, este estudio? Sí, básicamente pues se encontró como así a grandes rasgos los resultados, que es la muestra que aplicamos aquí en Tamaulipas, como ha dicho la doctora, se aplicaron en los diferentes estados de las universidades con las que colaboramos. Pues aquí se encontró que la sintomatología psicopatológica de los jóvenes universitarios es moderada, o sea, no es tan elevada, pero sí se encontró que hay, y que la violencia comunitaria, tanto directa como indirecta, que sufren también no es muy elevada. Pero, sin embargo, se encontró que un efecto de esta violencia comunitaria es el trastorno de estrés postraumático. Se vio una relación de este tipo de violencia, de haber sufrido este tipo de violencia comunitaria, directa e indirecta, con trastorno de estrés postraumático, que es como un tipo de trastorno en el que se revive el fenómeno traumático, en este caso un hecho violento, se revive, se tienen pesadillas recurrentes sobre el episodio, se evitan eventos o personas relacionadas con ese evento traumático, con ese hecho violento, y se ha visto en los resultados que, aunque, como he mencionado, la sintomatología psicopatológica es moderada, o sea, no es muy elevada, sin embargo, sí está teniendo un impacto en un mayor trastorno de estrés postraumático, y curiosamente lo que obtuvimos es que en la violencia comunitaria hay que diferenciar las víctimas directas de las indirectas. La directa, la que sufre el hecho violento en sí, y la indirecta, la que es testigo indirecto, ¿no? Porque conoce a alguna persona que ha sufrido el hecho violento. O lo presencia. Y se ve que las personas que han sufrido, que son víctimas indirectas, presentan mayor trastorno de estrés postraumático que los de violencia directa, ¿no? Correcto. Bueno, así en resumen, los doctores nos han comentado los resultados de este proyecto. Vamos a regresar para las conclusiones. Vamos a un corte. También vamos a la cápsula final de Roxana Elizabeth Galván Martínez, Internet Mundo. Volvemos. Un paseo por la ciencia. Mundo. Índice de Paz Global. El índice clasifica 163 países y territorios de acuerdo a sus niveles de paz, los cuales miden a través de 3 grandes áreas: el grado de seguridad en la sociedad, el alcance de los conflictos nacionales o internacionales y el grado de militarización. Algunos de los resultados más relevantes del índice son: entre 2016 y 2017, 92 países deterioraron sus niveles de paz, mientras que 71 mejoraron. Entre los indicadores que mide el índice de 2018, las 5 mayores mejoras se encuentran en el crimen violento, gasto militar, impacto del terrorismo, demostraciones violentas y exportaciones de armas. Por el contrario, los 5 mayores deterioros son en conflicto en curso, intensidad del conflicto interno, escala de terror político, conflictos externos y financiamiento de la paz de la ONU. Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Irak y Somalia son los países menos pacíficos del mundo. Por el contrario, Islandia, Nueva Zelanda, Austria, Portugal y Dinamarca son los países más pacíficos del mundo. México está entre los 25 países más violentos del mundo. El costo de la violencia en el mundo ha crecido un 16% desde 2012 y representa alrededor de $1,988 por persona. Un paseo por la ciencia. Mundo. Estamos de regreso en Un paseo por la ciencia, ya para concluir el programa con el tema la psicología en la violencia comunitaria. Nuestros invitados, los doctores José Luis Ibarra Zagarduy y doctora Luz Adriana Orozco Ramírez, profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Los doctores nos comentaron en el bloque pasado el proyecto
indicadores de ajuste psicosocial en jóvenes víctimas de violencia comunitaria. Ya el doctor Ibarra Zagarduy nos comentaba algunas de las conclusiones. Si hay alguna otra conclusión o algún otro aporte de esta investigación, doctora Orozco, adelante, por favor. Ok, sí, también lo que nosotros encontramos es que no solo la parte de las repercusiones, sino una variable como efecto moderador, ¿verdad?, de estas repercusiones, que es la resiliencia, ¿no? El factor de la resiliencia comunitaria como una parte en la cual puede moderar el impacto de la violencia en los jóvenes universitarios, ¿no? Entonces eso nos ayuda también a nosotros a fortalecer la parte de programas de prevención que apunten a la resiliencia comunitaria. Correcto. Bien, como mencionamos al principio del programa, la última sección, el último bloque, participan los internautas, se llama Un paseo por la ciencia Internet. Un paseo por la ciencia Internet. Y precisamente con puntos y comas, no le quitamos nada a los participantes de las redes sociales. En primer término, Alexis Vázquez de Nuevo León pregunta: ¿cuáles son las principales causas de la violencia en las aulas, iniciando con violencia verbal? Es la doctora Orozco. Las principales causas, yo creo que, vuelvo a repetir, ¿no? O sea, no podríamos como que determinar una situación de una causa, sino más bien una cuestión multifactorial. Yo creo que al momento de tener no hay como esta habilidad de resolver conflictos positivamente, y entonces se ha perdido, como comentaba hace rato, se normaliza la violencia y se ha perdido ciertas cuestiones de respeto al otro, ¿no? Y entonces se ve al otro como para una lucha de poder, ¿no? La violencia comienza por esta lucha de poder, y a partir de ahí hay un conflicto y este conflicto se exacerba. Entonces yo creo que esa parte de una visión hacia los derechos humanos, a que todos somos dignos de respeto, esa es, digamos, un factor importante que influye en esta violencia verbal, ¿no? Correcto, le agradecemos, doctora. Vamos a procurar que sean un poco más sintetizadas, de favor, sí, las sí, respuestas. Otra pregunta, ¿cómo afecta una familia disfuncional en el desarrollo de un alumno? Quiero suponer que se refiere en el desarrollo escolar de este alumno. O sea, sí, afecta por favor, totalmente en su desarrollo a nivel académico, ¿no? O sea, el hecho de vivir en una familia disfuncional, pues perjudica, ¿no?, totalmente en que tenga un buen desarrollo a nivel de académico, evidentemente, ¿no? Correcto. Francisco Silva de Tamaulipas, ¿por qué aumenta la violencia en México y en muchas partes del mundo? ¿Qué es lo que está fallando? Fíjate que la Organización Mundial de la Salud en el 2012, en su informe precisamente sobre la violencia, ya señala ciertos pasos, o más bien ciertos puntos que tiene que poner atención cada uno de los países para la cuestión de la prevención, ¿no? Quizás la parte de ya la Organización Mundial de la Salud lo dice, ¿no? La violencia como un fenómeno de salud pública, pero hay que apuntalar en las leyes y en las políticas públicas que nos ayuden a mantener esta prevención de actos violentos, ¿no? Correcto. Cari Escamilla de Nuevo León, me gustaría preguntar al doctor Ibarra, y vaya que le tocó, mire, lo siguiente: las personas que han sido víctimas de violencia comunitaria pueden presentar trastornos de estrés postraumático. Quiero suponer que Cari Escamilla se refiere a este trastorno porque regularmente hemos checado por ahí información
que es propio de los soldados que regresan a la guerra y sufren estos trastornos. Y quiero suponer que está preguntando en ese sentido si pasa lo mismo también con los jóvenes que han sufrido violencia comunitaria. Sí, hay múltiples investigaciones que relacionan la violencia comunitaria con sufrir trastornos de estrés postraumático, pero un resultado que obtuvimos interesante en el estudio, y vuelvo a mencionarlo, lo he mencionado antes, es que aquellos jóvenes que han sufrido son víctimas indirectas, tienen mayor riesgo de trastorno de estrés postraumático que aquellas víctimas directas, que es un dato curioso. Correcto. Para terminar, uno de los dos, porque hay más preguntas, pero creo que esta también es muy interesante. ¿Cómo influyen las series criminales televisivas en las actitudes y conductas violentas? La doctora Orozco. Sí, uno de los factores para esto de la violencia es la exposición a la violencia, y entonces entre más series, más medios de comunicación se dediquen a incrementar todas estas escenas violentas, pues estamos más expuestos a que los actos violentos aumenten, ¿no? Correcto, pues le quedamos a deber, pero los invitamos en internet, en televisión universitaria, Gerardo Vázquez de Tamaulipas. Obviamente nada más voy a leer la pregunta para que si en una oportunidad ustedes pueden aportarlo ahí en la página de televisión universitaria. ¿Cómo influye la violencia comunitaria en la familia o grupos específicos de la sociedad y cuáles son sus implicaciones? Ponga un ejemplo. Isaac Castillo de Nuevo León, ¿cómo incide en el estado de ánimo y el entorno social de un adolescente de violencia verbal de los padres? De esta manera llegamos al final de Un Paseo por la Ciencia. Hasta la próxima.